En un día nublado, personas que no temían a nadie caminaban ruidosamente por el refugio infantil. Un hombre agitado exclamó que un grupo de cazadores liderado por Hong Seok-yong había irrumpido en el edificio. Una mujer uniformada informó a los demás de que todos los niños estaban allí, por lo que habían acudido al lugar correcto. La ventana de cristal tras la que estaban encerrados los niños fue inmediatamente destrozada con un puñetazo. Los niños asustados miraron en silencio al hombre, que les preguntó con calma si estaban bien. Sonriendo, el educado Hong dijo que a partir de ahora nadie los mantendría encerrados. El caballero cogió al niño sorprendido y, abrazándolo con delicadeza, le preguntó si estaba herido. Los agentes de policía detuvieron a los otros sinvergüenzas que no habían dejado salir a los niños. El niño se quedó atónito al ver que el director, que antes se mostraba tan engreído y había vivido una vida de lujo, ahora suplicaba clemencia con la cara hundida en el suelo. Gotas de sudor resbalaban por el rostro alarmado del hombre, que ahora se encontraba impotente e insignificante. El amable Hong Seok-kyung le preguntó al niño su nombre, mientras sus colegas se llevaban a los otros niños. El joven se preguntaba qué había podido hacer para enfadar a ese hombre. Sintiéndose tranquilo, el niño sonrió y respondió que era el 12º en la fila, y que ese era su nombre. El sensato cazador no creyó al principio que ese fuera realmente su nombre, y entonces empujó al niño. Inesperadamente, el hombre soltó al niño y centró su atención en el director del orfanato. En un estado de furia, el luchador comenzó a patear al sinvergüenza por permitirse tratar a los niños de manera tan inhumana. Le propinó unos cuantos puñetazos más en la cara, que ya sangraba por la nariz, y le salió un diente. El sorprendido 12º observó en silencio el poder ilimitado de Hong Seok-yong, al que nadie podía resistirse. Al ver al inspector, el hombre le preguntó qué me había llevado allí, y la mujer enfadada le ordenó que dejara inmediatamente en paz al hombre arrestado. La señora dijo que agradecía su ayuda, pero que su comportamiento imprudente les estaba causando problemas. El chico, desconcertado, le preguntó si era la jefa del tío que estaba a su lado. Sonriendo, la señora respondió que no era así, pero que le regañaba cuando se portaba mal, y el chico dijo que el director del laboratorio siempre regañaba a sus subordinados. Sonriendo con picardía, la mujer prometió asegurarse de que el anciano recibiera su merecido. Mirándola a los ojos, el tranquilo niño dijo que parecía débil y le preguntó si era cierto que no era una cazadora. La señora confirmó que no se la podía considerar fuerte, pero aconsejó al niño que en el futuro no juzgara un libro por su portada. La señora dijo que había muchas otras formas de castigar a las personas malas, además de la fuerza bruta que había utilizado Hong Seok-kyung. El 12º preguntó qué tenía que hacer para llegar a ser así, y el inspector respondió que tenía que estudiar mucho y aprobar el examen. 19 años después, en la agencia de gestión de habilidades, el chico informó de que la primera y la segunda mazmorras de las montañas habían alcanzado un nuevo nivel de riesgo. Sus perezosos compañeros no hacían más que sentarse todo el día, y no estaba claro por qué se habían convertido en cazadores en primer lugar. El estricto héroe dijo que incluso en las cuevas de clase B y C, estar dentro podía acarrear graves consecuencias debido al aumento del peligro. Se dijo que el segundo equipo se encargaría de la mazmorra de nivel B2 en Yondimpo, y nadie se opuso. El líder ordenó al primer grupo que fuera a la cueva de Taean, y al tercer y cuarto grupo que descansaran, ya que acababan de regresar de una misión. El joven pidió al líder de uno de los grupos que comprobara que todo el equipo estuviera en su sitio antes de partir a las 2 de la tarde. Mirando su reloj, el joven preguntó si alguien tenía alguna pregunta. Luego dejó que el segundo grupo fuera a almorzar, pero les pidió que estuvieran listos, mientras que su comandante simplemente bostezó y estiró los brazos hacia adelante. Mientras caminaban por el pasillo, la gente se quejaba de tener mucha hambre porque llevaban bastante tiempo sin comer. El líder sonriente, al ver a la sombría cazadora Yu Ji-in, decidió preguntarle si le había pasado algo. La chica, ligeramente tensa, le preguntó por la mazmorra de la que le había hablado antes. El joven dijo que solo enviaban gente allí después de alcanzar el segundo nivel de riesgo, y la chica dijo que tenía un mal presentimiento al respecto. El chico le explicó que si no cerraban la cueva basándose en sus presentimientos, los medios de comunicación los atacarían, y le recordó que no debía abusar de su poder. La mujer, insatisfecha, enfatizó que eso era precisamente lo que él estaba haciendo, y el jefe le preguntó dónde había visto a un chebol más capaz y cualificado. La chica amenazó con que, si fuera por ella, lo habría matado hacía mucho tiempo, y su homólogo respondió que si un cazador atacaba a un funcionario, no se saldría con la suya fácilmente. Tensa, Yu Ji-in volvió a decir que realmente tenía un mal presentimiento al respecto. El joven, encantado, respondió que su jornada laboral había terminado, y que ahora estaba de vacaciones, por lo que le pidió que no le molestara más. Entonces recordó que la chica no podría ponerse en contacto con él, porque estaría en el calabozo,
y se desanimó por lo que estaba sucediendo. 2 días después, el héroe ya estaba en Busan, donde mostró a las chicas los relojes creados por el gobierno y un laboratorio de investigación de maná. El joven dijo que trabajaba para una agencia que gestionaba habilidades, lo que facilitaba la vida a los cazadores en las mazmorras. El joven destacado era socio directo del director de la organización, y al oír esto, la bella rubia se alegró mucho. Hablaban del mejor cazador del país, Hong Seok-yeon, que también era el padre del joven. La sorprendida joven preguntó si eso era cierto, y el héroe, sonriendo levemente, respondió que era su padre adoptivo. De niño, el joven perdió a sus padres en un accidente, algo que no le gustaba recordar. El director de la agencia lo salvó y lo acogió. Y él trabajó duro para pagarle con la misma moneda y ahora trabaja bajo su liderazgo. El héroe hizo hincapié en que no era hijo de un hombre rico, y que se había ganado todo con su esfuerzo, por lo que era famoso, con razón, por su honestidad. El joven simplemente aprovechó el hecho de tener una licencia de caza, por lo que tampoco era ningún angelito. Una de las chicas le preguntó qué había llevado a Ige a Busan, ya que aún no se lo había contado. El héroe se tomó unas vacaciones para celebrar su ascenso y no tenía intención de venir, pero fue despedido por no haberse tomado ni un solo día libre el año pasado. Cuando le preguntaron si las estaba reteniendo, las chicas respondieron que estaban impresionadas por su historia y que querían volver a ver el accesorio. Hitch llevaba un dispositivo de comunicación multimodal Hunter en la muñeca, pero por comodidad lo llamaban reloj de maná. El joven explicó que el dispositivo reconocía las ondas de maná, por lo que solo el propietario podía utilizarlo. Decidió demostrar cómo funcionaba el dispositivo, y la chica, encantada, dijo que había visto las mazmorras mencionadas en las noticias. De repente, la morena, muy sorprendida, dijo que el nivel de riesgo en la cueva había aumentado repentinamente. La pantalla digital se volvió roja de inmediato, y ahora Seúl no era segura, pero nadie sabía qué hacer. Las emocionadas bellezas leyeron la información sobre el colapso del subsuelo, lo cual era una noticia muy inquietante. En ese mismo momento, el teléfono del protagonista sonó en su bolsillo y decidió contestar sin dudarlo. El joven sensato no pensó que fuera a pasar nada malo, aunque fuera de rango D, pero había una gran concentración de gente en esa zona. De repente, le dijeron que la mitad del distrito de Songpa había sido destruido, y, al oír esto, el joven pidió que le enviaran un helicóptero. Mientras volaba de regreso, Ige se dio cuenta de que, si realmente era así, todo estaría bien cuando llegara, ya que el director de la agencia estaba allí. Por radio, el joven dijo que estaba disfrutando de unas divertidas vacaciones, pero solo era sarcasmo. Entonces, se dio cuenta de que su reloj de maná se había apagado, y el piloto, alarmado, informó de que había cosas extrañas debajo de ellos. Pero resultó que había una gran cantidad de monstruos abajo, capaces de destruir todo a su paso. El atónito héroe recibió una notificación de que todos los pasadizos subterráneos del país se habían derrumbado repentinamente, y esto ocurrió el 2 de junio. Continuando con las últimas noticias, el fenómeno de la destrucción de cuevas no solo se produjo en Corea del Sur, sino en todo el mundo. Calm Hige comprendió que no podrían regresar a Busan, y sugirió buscar supervivientes, ya que aún no había criaturas voladoras en el camino. El valiente hombre consideró que era su deber encontrar a los supervivientes y regresar al cuartel general, lo cual era muy noble. Muy pronto, el intrépido luchador acabó brutalmente con los monstruos, que no tuvieron tiempo de hacerle nada. Los cadáveres de las criaturas estaban esparcidos por todas partes, al igual que los escombros de los edificios y los vehículos civiles quemados. El joven nervioso deseaba que su dispositivo digital funcionara, pero este fallaba estrepitosamente. De repente, el sistema le informó de que no se habían encontrado señales de vida del director de la agencia, Hong Seok-kyung. El chico, conmocionado, no podía creer que el cazador más fuerte de Corea del Sur estuviera muerto. El héroe siempre había querido poner fin a sus problemas y vivir una vida tranquila, por lo que trabajó duro y estaba muy cerca de su objetivo. El joven necesitaba que alguien le diera un atisbo de esperanza, por lo que tenía que encontrar a los supervivientes. En un momento dado, el joven alerta se dio la vuelta al oír unos ruidos extraños detrás de él que llamaron su atención. Vio a su tía sangrando profusamente y se asustó mucho, pero ella le pidió una vez más que no la llamara así. El joven, alarmado, le preguntó qué había pasado, y la chica le respondió que el 100 pies que había salido de la mazmorra de Bangidon era el comienzo de esta pesadilla. Sin pensarlo dos veces, Ige abrió una botella de poción curativa para socorrer a su compañera. La bella dijo que tenía el veneno del monstruo en su interior, por lo que no funcionaría, pero el persistente luchador decidió seguir vertiéndola hasta que ayudara. Ligeramente enfadada, Yujin recordó que le había dicho que tenía que asaltar la mazmorra, pero él simplemente había ignorado su instinto de cazador. La mujer dijo de repente que él moriría de todos modos, y el valiente hombre respondió preguntando qué más daba.
La mujer ensangrentada le entregó a su oponente el brillante colgante del maestro, pidiéndole que lo tomara como recuerdo. Sin pensarlo dos veces, Ige tomó el valioso objeto en su mano y se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que estaba sucediendo. La dama herida había venido por si acaso, y se alegró de no haberse equivocado, porque el héroe era el hijo de Hong Seok-kyung, por lo que la prenda debía estar con él. El joven le recordó que no era su hijo biológico, pero Yu Ji-yong le pidió que al menos le organizara un funeral digno. Apenas conteniendo las lágrimas, el héroe le apretó la mano con fuerza y le pidió a la chica que ni se atreviera a morir en sus brazos. Sosteniendo su herida sangrante, la chica dijo que no podía controlarlo y que tenía suerte de haber vivido tanto tiempo. La bella recordó cómo el chico solía seguirla a todas partes, llamándola Nuna, y añadió que antes era muy mono, pero que al crecer se había vuelto insolente. Entonces Yu Ji-jun le pidió al valiente hombre que apartara la mirada porque veía una espada allí, pero él solo le pidió que se callara. El joven insistió en que volvería a llamarla Nuna, y la mujer le pidió que cogiera su espada, sabiendo que estaba aprendiendo a usar una lanza con el maestro. Sonriendo sinceramente, la mujer le pidió al joven luchador que simplemente se mantuviera con vida, porque ya había habido demasiadas víctimas. Unos segundos más tarde, ella se quedó en silencio para siempre, y falleció, dejando a Ige solo con sus pensamientos. En silencio, el chico simplemente cerró los ojos de su compañera y luego decidió que tenía que seguir adelante. No podía entender cómo podría sobrevivir en un mundo en el que no quedaba nada, pero aún así recogió su espada. Un enorme 100 pies yacía muerto en los terrenos de la Agencia de Gestión de Habilidades. Hije no podía creer que, incluso siendo cazador, un trabajo en el que ni siquiera quedan cadáveres, tantos luchadores hubieran muerto para matar a un solo monstruo. El héroe no sabía qué hacer ahora, y se preguntaba qué pasaría si fuera en busca de al menos un superviviente. En ese momento, se desconocía por completo si quedaba alguien vivo y sin heridas. De repente, la espada del fallecido Yu Ji-in comenzó a imbuirse de una poderosa energía, muy difícil de controlar. La onda expansiva se dirigió hacia los restos del enorme 100 pies, que tenían un aspecto impresionante e incluso inquietante. Al mirar a su alrededor, Ige, sorprendido, se dio cuenta de que el cuerpo del mutante simplemente había desaparecido en el aire. Sintiéndose tenso, se preguntó dónde había ido, pero no se le ocurrió ninguna respuesta. Delante, el joven alerta vio un objeto metálico del que salía un haz amarillo brillante. Al recoger el objeto, el joven dijo que nunca había oído hablar de que un monstruo soltara un botín. Mirando de cerca, el héroe se preguntó qué tipo de reloj era y, de repente, comenzó una comprobación del sistema. Una voz dijo que el procedimiento de autorización se había pospuesto, tras lo cual comenzó una descarga de emergencia. La inteligencia artificial siguió haciendo preguntas, pero el joven, desconcertado, no entendía nada. El sistema comenzó a cargar una secuencia automática, y le preguntó a Ige si quería ejecutarla. Hace un rato, la voz le pidió que fijara una fecha, pero ahora le exigía que hiciera algo, y eso le pareció sospechoso. El tenso héroe preguntó qué quería de él, pero nunca recibió una respuesta clara. De repente, una enorme sombra se cernió sobre él, y el sistema emitió una advertencia crítica. Decía que se había detectado un peligro, pero el valiente hombre sabía que no era el 100 pies, porque no tenía ni de lejos tanta energía. Era esta cosa la que había convertido a Corea del Sur en una sola entidad, y la probabilidad de sobrevivir a una batalla con ella era cercana al 0%. El joven emocionado le pidió a la inteligencia artificial que hiciera algo, y en ese momento se confirmó la identidad. Entonces se inició un protocolo de emergencia, pero no había suficientes derechos para identificar la identidad del monstruo. El héroe, confundido, comenzó a pensar en escapar, pero dudaba de que fuera posible. La voz continuó parloteando, y el enfadado luchador le gritó que se callara y lo sacara de allí con vida. De repente, la transferencia comenzó en un momento aleatorio, y unos segundos más tarde, Ige abrió los ojos porque alguien le estaba golpeando en la cara. Un grupo de escolares se reunió a su alrededor, y uno de ellos le dijo que le habían atendido un poco, pero le pidió que no se moviera demasiado rápido. El joven, sorprendido, no entendía nada, y la niña le preguntó si era un cazador, porque había una espada junto a él. Sin responder, el valiente joven se preguntó si todo allí había sido destruido antes. Tampoco podía entender de dónde había sacado la gente el viejo uniforme de la Academia de Cazadores. Y la chica siguió preguntándole por su salud. Entonces el chico vio un ordenador antiguo sobre la mesa, y se preguntó qué hacía allí. El calendario estaba ajustado al año 2024, lo que sorprendió aún más al protagonista. El severo Hyunuk empujó bruscamente al asustado empollón, diciéndole que lo dejara en paz inmediatamente. Al oír su nombre, Ige, que ya estaba sorprendido, se quedó aún más impactado, ya que no esperaba este encuentro. El chico dijo que ya no podían perder más tiempo esperando a que el señor recobrara el sentido. Con una mirada de insatisfacción en su rostro,
Cruzó los brazos sobre el pecho y le preguntó al joven si lo entendía todo. Pero el valiente joven simplemente se levantó y dio la espalda a todos, ignorando a los que le rodeaban. Desconfiado, el joven se preguntó por qué de repente había sido transportado tan lejos en el pasado. El 5 de abril de ese año, una manada de búfalos negros arrasó Seúl, y de las 46 personas que se encontraban en el edificio, solo 5 escaparon de la muerte. En ese momento, el protagonista se quedó allí parado y pensó en lo que estaba pasando. También le atormentaba la pregunta de qué había sucedido antes de perder el conocimiento. Pero recordaba que la autopista estaba llena de cadáveres, y que Yu Ji-young y el director habían muerto. También recordaba el extraño objeto que apareció después de que desapareciera el Cien Pies. Pero el joven no podía creer que realmente hubiera sido capaz de viajar atrás en el tiempo. Cuando aún era estudiante, Ige había estudiado a fondo la historia de este incidente, ya que estaba escribiendo una tesis sobre la destrucción de los pasadizos subterráneos. Esto ocurrió cuando todas las mazmorras se gestionaban manualmente, y estaba justo en el centro de Seúl, por lo que estaba vigilada. La dirección del gremio gobernante, que no quería perderse un bocado tan apetecible, anunció que esta mazmorra era de rango B, a pesar de ser de nivel 5. Los estudiantes de secundaria que se estaban formando para ser cazadores hicieron todo lo posible por proteger a los civiles, pero no eran más que unos niños. Este incidente no solo provocó el declive de la escuela, sino que también marcó el comienzo de la creación de numerosas leyes que regulaban las actividades de los luchadores. El valiente hombre creía que podía manejar todo esto por su cuenta, porque tenía la espada del difunto Zhou Ji-in. Decidió preguntar a los estudiantes cuánto tiempo había pasado desde que se destruyó la cueva, pero ellos no lo entendieron. El héroe les preguntó si no habían tratado este tema en clase, y una chica emocionada dijo que se suponía que lo iban a estudiar ese mismo día. Al enterarse de que la destrucción había ocurrido hacía unas 4 horas, Ige dijo que necesitaba saber la hora exacta. La chica de cabello castaño dijo que habían perdido el contacto hacía 2 horas, pero se sabía que los cazadores se habían reunido para luchar contra el jefe. El director también estaba en ese equipo, y el joven recordó que su conciencia lo atormentaba porque, concentrado en el ataque del monstruo, no se había dado cuenta de la muerte de los estudiantes. El temperamental Hyunuk interrumpió la conversación. No quería parecer grosero, pero preguntó con descaro quién era Ishe. El chico le preguntó si tenía licencia de cazador, y le pidió que la mostrara, porque no podían confiar en alguien que no conocían. El temerario lo dejó atónito al decir que había perdido el documento, aunque en realidad la antigua muestra estaba en su cartera. Al mismo tiempo, el cazador se dio cuenta de que no llevaba consigo el formulario adecuado, por lo que, aunque su maniobra funcionara, seguiría sin poder inspeccionar la cueva. Manteniendo la calma, el joven preguntó a los estudiantes si querían que les proporcionara pruebas. Inesperadamente para todos, el luchador blandió su espada, dotada de una poderosa energía, lo que ya era sorprendente. Ahora todos estaban convencidos de que era un cazador, y los estudiantes incluso comenzaron a esperar poder salir de allí. Alguien dijo que el preciado heredero de la empresa Daejeon estaba atrapado con ellos, por lo que era razonable suponer que ya habían enviado a alguien a rescatarlo. Se trataba del hijo menor de los propietarios de uno de los conglomerados más grandes del mundo, que actuaba como si nada hubiera pasado. La familia Lee Sun-young lo apreciaba mucho, y, tras su muerte, ayudaron a preservar la escuela de cazadores, y luego fundaron una agencia para gestionar las habilidades. El astuto Ige decidió cambiar el desafortunado destino del joven, y crear un nuevo escenario para su vida en el que lo protegería del peligro. De repente, el héroe dijo que iban a ir al ayuntamiento, y el anciano, insatisfecho, gritó preguntando si se había vuelto loco. El joven recordó que el testimonio de los supervivientes decía que no se les escuchaba simplemente porque se les consideraba demasiado jóvenes e inexpertos. El valiente joven preguntó si estaban cansados de vivir, y el hombre enfadado le preguntó cómo se atrevía a amenazarlo, pero en respuesta le dijeron que se callara. El joven dijo que sería mucho más fácil salvar su propio pellejo, pero que no podía abandonar a los niños a su suerte. Añadió que si querían actuar por su cuenta, nadie los detendría, y la chica agitada dijo que no se podía abandonar a la gente. El joven valiente dijo que estaba tratando de salvar incluso a esos viejos desagradables, tras lo cual el caballero se calmó un poco. El joven preguntó si alguien conocía la zona de Myeongdong, y una de las chicas dijo que podía dibujar un mapa de la zona. Pronto, señalando el lienzo, Ige dijo que los cazadores habían ido a ver al jefe hacía 2 horas, por lo que probablemente ya habían conseguido llevar al Minotauro a la montaña. El joven supuso que los búfalos habían seguido a sus líderes, lo que significaba que solo aquellos que se habían alejado de la manada debían permanecer en el camino. Señalando uno de los lugares del mapa, el pensativo líder preguntó a los estudiantes si podían decirle algo al respecto.
Un estudiante dijo que se trataba de un cordón, donde los cazadores iban a establecer una línea de defensa para evitar que las criaturas escaparan de la zona. Uno de los estudiantes sugirió simplemente esperar en el edificio, porque si el jefe era derrotado, la destrucción de la mazmorra se detendría. El héroe explicó que los búfalos eran completamente obedientes al Minotauro, pero ahora se habían quedado atrás de su líder, por lo que todo había empeorado mucho. Entonces Ige preguntó al desanimado cuarteto si tenían alguna otra objeción, pero no obtuvo respuesta. Sonriendo cortésmente, el chico preguntó si había algún mago entre ellos que supiera dibujar runas. Los chicos más hábiles comenzaron a pasar los dedos por la frente de sus compañeros, y el observador cazador les pidió que no lo estropearan. El joven dijo que los monstruos son muy sensibles a la presencia de maná, por lo que los estudiantes tenían que intentar dibujarlas correctamente. Una de las chicas, sorprendida, preguntó si esos jeroglíficos realmente ayudaban a ocultar la fuerza vital. El experimentado luchador explicó que los símbolos en sus frentes podían ocultar la energía, pero no la magia que se había lanzado. Completamente tranquilo, preguntó si los jóvenes cazadores sabían cómo activar las runas. El protagonista explicó que tenían que concentrar su maná en la cabeza y luego tocar las runas, y les pidió que lo hicieran cuando se marchara. El valiente guerrero dijo que desviaría la atención de las criaturas hacia sí mismo, y las haría deambular por la zona, y pidió a los chicos que huyeran. Sin pensarlo dos veces, el temerario se lanzó hacia adelante, llamando inmediatamente la atención de los enormes búfalos. Actuó tan rápido que las estúpidas bestias ni siquiera tuvieron tiempo de comprender lo que estaba pasando. Corriendo a una velocidad tremenda, el joven encontró tiempo para el sarcasmo, y dijo que lo único que le faltaba eran unos trapos rojos. Mientras tanto, el sorprendido estudiante se preguntaba quién era aquel hombre, y la nerviosa Hyunok le preguntó si eso era lo único que le preocupaba en ese momento. El empollón supuso que solo era uno de los cazadores que habían llegado allí, y la chica añadió que sin duda estaba al tanto de muchos detalles. Shaiten dijo que el caballero podría haberse quedado simplemente rezagado de su grupo, y que tal vez era uno de los que se suponía que debía llevar al jefe a la montaña. Después de pensarlo, Hyunok dijo que no tenían más remedio que confiar en Ige, que había conseguido alejar a los búfalos del edificio. El hombre tenso con la gorra verde se volvió hacia los chicos, y el joven le preguntó si había terminado sus preparativos. El anciano dijo que correría tan rápido como pudiera, y les pidió que tuvieran cuidado, y el joven respondió que no tenían otra opción. En un momento dado, los chicos vieron al protagonista corriendo hacia ellos, quien demostró ser muy valioso. Los enormes monstruos no estaban muy lejos y seguían pisándole los talones para atrapar al chico. El valiente hombre se detuvo bruscamente y blandió la espada de Yuji-In, reuniendo a todas las criaturas en un solo lugar. La poderosa energía afectó a los enemigos, y ahora los estudiantes tenían la oportunidad de huir. Hyunuk, nervioso, dijo a sus confundidos compañeros que tenían que avanzar mientras tuvieran la oportunidad. Los luchadores cuerpo a cuerpo tenían que ir primero, y la tarea de los magos era proteger a los demás a ambos lados. El líder asignó al sanador y al espadachín la tarea de ir en la retaguardia, y les ordenó que se ocuparan de los que habían caído. De repente, un feroz monstruo apareció detrás de Lee Seong-yeon, mirándolo con ojos rojos de rabia. En el último momento, Ige acudió en ayuda del chico y consiguió atacar al enemigo por un lado. La patada impactó de lleno en la cabeza del bruto, lo que aturdió enormemente al confundido estudiante. El héroe, muy tenso, le pidió al joven que huyera lo más rápido posible, pero este se quedó paralizado por el miedo. El chico, presa del pánico, casi lloró porque no quería abandonar al hombre que había acudido en su ayuda. El luchador, con la cabeza fría, lo miró silenciosamente a los ojos y se concentró gradualmente en los búfalos que quedaban. Todos los monstruos que lo rodeaban quedaron envueltos en un ala de su magia, de la que era muy difícil escapar. En un instante, todos los matones se quedaron abajo y comenzaron a mirar a su alrededor con confusión, tratando de encontrar su objetivo. Hija, que se había subido al edificio, no entendía de dónde venían esos monstruos repugnantes, pero sabía que tenía que luchar contra ellos. Tenía que esforzarse por escapar de ellos, a pesar de que él mismo había sugerido reunir a todos los matones en un solo lugar. Primero, el temerario agotó deliberadamente casi todas sus reservas de maná, para atraer a los monstruos hacia él, y luego untó ligeramente la herida que ocultaba la energía de Lee Seong-yeon. Cuando las criaturas con cuernos sintieron su fuerza vital y se reunieron para atacar al chico, Ige apareció, y con un toque de dramatismo, se convirtió en el nuevo héroe del mundo. El chico esperaba que nadie muriera, y se preguntaba cuál sería su siguiente paso. Comprendía que podría encontrarse aquí con su yo de 10 años, pero esperaba que el continuo no funcionara de la misma manera que en las películas de viajes en el tiempo. El joven recordó las predicciones del mago de que su mundo estaba condenado, y creyó que todo esto estaba relacionado de alguna manera con la mazmorra de Bangdon.
Al recordar la famosa cueva, el joven se quedó paralizado y pensó profundamente en lo que estaba sucediendo. El joven decidió comprobar el reloj de maná, sabiendo que, mientras tuviera energía, debería funcionar. Con hábiles movimientos de sus dedos, escribió algo en el teclado de la pantalla digital, sintiéndose ligeramente tenso. De repente el joven sonrió agradablemente, como si sus expectativas se hubieran justificado. Al leer la información, el héroe se preguntó por qué era 6 de abril, y supuso que alguien había decidido confiarle la tarea de cambiar el destino del mundo. No muy lejos de él, Ige oyó de repente gritos humanos que simplemente no podían pasar desapercibidos. Un cazador que corría presa del pánico gritaba, preguntando por qué esas enormes vacas los perseguían, mientras el monstruo blandía su martillo. El feroz toro quería acabar con todos, y los luchadores asumieron que uno de sus oponentes había llamado a los demás. El joven observador se dio cuenta de que se trataba de los guerreros de Namsan, y decidió no interferir, recordando que había sido su equipo el que había derrotado al jefe. Con ellos estaba el intrépido director de la agencia, quien, con una sonrisa en el rostro, ordenó a sus compañeros que se centraran en el líder. Se avecinaba una reunión de legendarios cazadores coreanos modernos, y Ige, como invitado especial, observaba lo que sucedía. Los valientes luchadores se movían de un lado a otro, utilizando diversas técnicas para derribar al enemigo. El atento héroe se dio cuenta de que se estaba utilizando la habilidad única del archimago Kim Chemin. La magia se había perdido por completo tras la muerte de su dueña. Pero el joven no sabía cómo había muerto, aunque creía que sería muy útil para el mundo en el futuro. El valiente hombre decidió empezar por cerrar la mazmorra de Bangdon y encontrar a la criatura que había puesto a toda Seúl en vilo. El astuto héroe también tomó la decisión de salvar a los cazadores, convertirlos en sus deudores y asegurarse una vida cómoda para su jubilación. Mientras tanto, uno de los intrépidos guerreros le arrancó una extremidad al búfalo, salpicando sangre por todas partes. El despiadado Kim Chemin utilizó la técnica de la vid, es decir, la técnica de liberación. El feroz toro abrió la boca y comenzó a gritar de dolor, mientras las elásticas enredaderas comenzaban a atar su cuerpo por todos lados. La persistente chica siguió dirigiendo una poderosa energía hacia él, haciéndole imposible resistirse de ninguna manera. La sangre brotaba de varias partes de la piel del monstruo herido, y cada vez le resultaba más difícil mantenerse en pie. La criatura enfurecida estaba lista para destrozar a todos los que se interpusieran en su camino, y ya no podía controlarse. El gigante agarró con fuerza la empuñadura de su poderosa arma, sin estar dispuesto a andarse con ceremonias. Con un movimiento brusco del brazo y un giro de las caderas, el toro golpeó el suelo, causando graves daños a su alrededor. Al ver que la situación se estaba caldeando, Ige, completamente tranquilo, decidió que era hora de ir al ayuntamiento. La tensa sanadora le pidió al señor Hon que cortara el muñón del enemigo, y él escuchó atentamente la petición y comenzó a abrirse paso. La propia Kim Chemin extendió los brazos, lo que era una postura de lucha, para seguir presionando al enemigo. Mientras tanto, el experimentado luchador sujetaba al búfalo con largas enredaderas, aplicando un esfuerzo titánico para hacerlo. El monstruo estaba increíblemente tenso, y con cada segundo que pasaba, aparecían más y más venas gruesas en su cuerpo. Eligiendo el momento adecuado, uno de los cazadores golpeó el punto correcto de la piel, dejando un profundo corte en el cuerpo de la criatura. Había cada vez más ramas, y cada una parecía ser absorbida por el búfalo, que se debilitaba rápidamente. El desanimado héroe ni siquiera sabía cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo, ya que no esperaba tal resultado. De repente, el enorme monstruo perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe sordo, provocando vibraciones bajo sus pies. Alertado, Hong Seok-jong miró a su alrededor y vio algo sospechoso cerca. En el tejado vio a un hombre con una espada larga, lo cual era muy extraño. El hombre y su compañero se quedaron atónitos al ver a un civil con un arma en las manos, lo cual era algo inusual. El increíblemente poderoso maná del joven se dirigió hacia el enorme toro, que se había vuelto a poner en pie. Los cazadores atónitos observaron el espectáculo con la boca abierta, sin entender siquiera cómo era posible algo así. El cuerpo de la criatura simplemente se quemó, y no pudo hacer nada al respecto, lo que enfatizó la profesionalidad del joven. El valiente joven pidió a sus amigos que no se preocuparan por él y que siguieran con lo suyo. El jefe de la agencia, completamente desconcertado, preguntó quién era ese chico, pero ninguno de sus compañeros supo responder. Ligeramente intimidante con su compostura, el héroe preguntó si la pregunta iba dirigida a él. Aún con la espada en las manos, el tímido y misterioso Ige dijo que solo era un transeúnte. Pronto lo llevaron a una sala de interrogatorios, donde un colega le preguntó si Hong Seok-jong realmente quería realizar el procedimiento él mismo. El empleado dijo que el joven no tenía número de la seguridad social, ni hora de despertarse, ni siquiera huellas dactilares en la base de datos.
El hombre dijo con confianza que podía encargarse de la tarea, y su colega le pidió que se mantuviera alerta. En ese momento, el héroe silencioso y el director de la agencia comenzaron a mirarse a los ojos, solos juntos. Sonriendo, el caballero dijo que había apagado las cámaras de camino a la sala de interrogatorios y sugirió que hablaran con calma. Hong se presentó primero, y para el joven fue muy inusual ver al joven director frente a él, y sintió como si hubiera vuelto a la infancia. Un año después, el valiente cazador salvó al pequeño Wu Hijie, y 2 años más tarde, lo adoptó. Sosteniendo un trozo de papel ligeramente rasgado, el tranquilo caballero le preguntó al joven si sabía lo que era. Ligeramente sorprendido, el joven recordó que esa imagen estaba pintada en la pared del laboratorio. Su rostro cambió drásticamente, y miró desconcertado a su interlocutor, quien le dijo que eso era lo que pensaba. El amable Hong Soken le pidió al chico que no se asustara y le repitió que solo iban a hablar. El cazador dijo que el joven los había puesto nerviosos, y el confundido Ige se preguntó si realmente lo conocía. El caballero se dio cuenta de que no necesitaba su ayuda, y la conversación pasó a centrarse en su maná azul, el fuego y la espada. El hombre dijo que era el maestro que Kim había mencionado, y el joven sugirió que lo había confundido con un informante de Bangju. Añadió que el contacto con el chico se había interrumpido bruscamente tras el incidente con Kim, y el héroe se dio cuenta de que el informante había muerto junto con el sanador. Hong Seok-kyung añadió que ellos también querían atrapar a los sinvergüenzas lo antes posible, y que ya habían preparado una historia falsa para el joven. El héroe se dio cuenta de que ahora no tendría que ocultar los detalles de su pasado, pero sabía que el director no confiaría en él tan fácilmente. Sin embargo, el valiente hombre también era un infiltrado de Bangju, y como todo esto era cierto, aunque solo fuera en parte, el riesgo de ser descubierto se reducía. El cazador dijo que el joven trabajaría bajo su supervisión, ya que no podía dejarlo seguir su propio camino. Finalmente, el caballero extendió la mano y dijo que estaría encantado de trabajar con el impasible Hige. El joven se dio cuenta de que volverían a trabajar juntos, solo que aquí el director Hong no era su padre adoptivo. El joven respondió que también estaría encantado de trabajar con el cazador en asuntos importantes. Una semana después, su rostro estaba sombrío, y era evidente que estaba muy insatisfecho con algo. Sokyong le preguntó si le gustaba estar allí, y el héroe le preguntó cómo se debería sentir una persona cuando la mantienen encerrada a la fuerza durante toda una semana. El hombre dijo que lo visitaba todos los días, pero el chico enfadado exclamó que lo trataban como a un prisionero. El cazador optimista enfatizó que había logrado escapar y conservar su libertad, y que eso ya era motivo para estar feliz. El joven pensó que el caballero tenía planes mucho más ambiciosos, pero su homólogo le pidió que lo llamara simplemente tío. Decidiendo no perder más tiempo, Hong Seok-yong le preguntó si recordaba a los chicos que había logrado salvar en Myeongdong. El chico dudaba de que el cazador se hubiera enterado de esto tan recientemente, y se dio cuenta de que había superado su prueba. El caballero dijo que, gracias al valiente hombre, los chicos habían escapado ilesos de la trampa. También señaló que, si no hubiera sido por el valiente luchador, los estudiantes lo habrían pasado mal, y el héroe se dio cuenta de que su oponente había visto lo que había sucedido. El cazador aún no sabía de dónde habían salido los toros, pero estaba agradecido al joven por haber salvado a los niños, y el joven se sintió un poco incómodo. En un momento dado, el hombre dijo que había pensado en algo, y el tenso Ige comprendió que no cabía esperar nada bueno. El serio director sabía perfectamente que, si no fuera por el protagonista, todos sus mejores alumnos estarían muertos. El caballero añadió que sería un error no dar las gracias al joven, y a continuación, metió la mano en su sobre. Inesperadamente, el líder anunció que el valiente joven se convertiría en mentor de sus alumnos, lo que le sorprendió enormemente. El estricto Hong dijo que si el joven entraba en la mazmorra como escolta, su apariencia no despertaría sospechas. Al principio, el tranquilo joven ni siquiera creía que su homólogo quisiera que enseñara a los niños. No había mucha gente en la agencia a la que le gustara el director, así que Hige decidió intentar establecer contacto con ellos. El chico nervioso dijo que ni siquiera podía usar maná y que no sabía qué podía enseñar a los niños. Sonriendo, el tío le pidió que no se preocupara, y le explicó que las batallas se podían librar no solo con energía, sino también con magia. Luego sonrió astutamente y sugirió hablar de las runas que ocultan la fuerza vital. El caballero le preguntó si el héroe las había creado él mismo, y el joven se preguntó por qué no podía simplemente callarse. Entonces Hong Seok-yong admitió que solo necesitaban aprender toda la información útil posible sobre estos personajes. El luchador pensó que enseñaría cómo capturar la mazmorra, pero sería sospechoso que un cazador que había escapado de la organización supiera tanto sobre ellas. Ige, enfadado, exclamó que las runas no eran magia, y que él no era adecuado para ser mentor, pero el director estaba seguro de que sería un excelente profesor. Con esta imagen en su cabeza, el héroe pensó en decir simplemente que él mismo había ideado el uso de los símbolos.
Todo lo que tenía que hacer era decirles a los demás cómo usarlos y salvaría muchas vidas. Con una risa irritada, el líder de la agencia dijo que el chico no tenía otra opción. Superándose mentalmente, el joven hizo clic con su bolígrafo y dijo descontento que solo lo haría por el bien de los niños. El tío dijo que ya se había encargado de la cuenta bancaria y añadió que la escuela estaba totalmente financiada por él, por lo que Ige sería miembro del gremio. El caballero dejó atónito al chico al decirle que le había fijado un salario mínimo, ya que no participaría en las incursiones como cazador. Riendo, Hong añadió que durante el periodo de prueba, en los próximos 3 meses, el profesor recibiría el 90% de la cantidad. También le advirtió que a veces entrenaban a los niños incluso en días no laborables, y el héroe apenas pudo contener su ira al darse cuenta de que le habían engañado. 2 días después, el joven conducía por la autopista con el director, quien destacó que su espada era realmente genial. El hombre dijo que el arma había enviado a mucha gente al hospital en su momento, pero el joven respondió que pertenecía a un conocido suyo. El valiente hombre sentía que la espada lo odiaba, pero parecía que de alguna manera entendía que Jo Ji-young se la había dado antes de morir. Mientras conducían, Hong Seok-kyung sugirió que el chico estaba enfadado porque no le había devuelto el arma. El héroe dijo que no era así, porque debido al limitador de maná, no podría usarla de todos modos. Pero su tío no le creyó. El director dijo que las espadas estaban prohibidas en la escuela, y el joven entendió que simplemente no quería que un tipo con una espada estuviera cerca de los niños. El conductor lo llamó pesimista y Ige suspiró en silencio mirando a lo lejos. De repente, la expresión del joven cambió drásticamente, como si hubiera visto algo muy extraño delante. Preguntó si iban por el camino correcto, ya que estaba absolutamente seguro de que la escuela estaba dentro de los límites de la ciudad, no en medio de la nada en. Positive Hong explicó que había varios pasadizos subterráneos activos no muy lejos de la zona, por lo que estaba prohibido construir casas allí. El director dijo que era un lugar ideal para entrenar a futuros cazadores. Luego detuvo el coche y apagó el motor. Al salir del coche, el curioso héroe preguntó si realmente se trataba de la escuela, y el tío admitió que tenía muy mal aspecto. El chico estaba desconcertado porque no había nada alrededor, pero el cazador dijo que iban a construir varias instalaciones más el año que viene. Ige, impasible, preguntó si iba a enseñar a los niños allí durante todo un año, y el entusiasta caballero respondió que había que empezar por algún sitio. El alegre hombre sonreía sin cesar, apretando el puño y pensando en sus grandes planes para el futuro. Pronto, el director condujo al joven mentor al aula, donde lo presentó a los niños, diciendo que les enseñaría a usar las runas. El caballero pidió a los niños que fueran amables con él, sabiendo que algunos de ellos ya lo conocían, y Hyung-wook levantó la mano inmediatamente. Luego, el empollón preguntó si solo estudiarían los caracteres que ocultan el maná o también los nuevos. El líder respondió que también estudiarían los desconocidos, señalando que serían especialmente útiles para ellos dos, por lo que les pidió que no se durmieran durante la clase. El chico dudó, y Hong Seok-kyung le preguntó si realmente no quería aprender más sobre runas, tras lo cual el estudiante se emocionó. La chica sentada en el pupitre de atrás preguntó si eso significaba que solo los magos podían asistir a las clases de Ige. El líder explicó que solo tenían 2 personas que podían dibujar jeroglíficos, pero que nunca restringían nada. Levantando la mano, un chico emocionado preguntó cómo se sentía el mentor después del último incidente. Los niños dijeron que estaban muy preocupados por él, porque se había marchado rápidamente sin decir nada. Todos añadieron algo por su cuenta, mirando con ansiedad al protagonista, que se quedó paralizado por un momento. En su mente, los llamó patitos ingenuos, que no se parecían en nada a los cazadores serios en los que se convertirían dentro de 20 años. El joven creía que la persona que había sido herida por uno de los miembros del escuadrón en la mazmorra estaba allí, entre esos chicos. Apartando la mirada, el rostro del joven mentor cambió con tensión, como si hubiera visto algo inusual. Sus ojos se posaron en Park So-hyun, y la voz interior de Ige le dijo que claramente había pasado algo mientras estaban separados, porque ella actuaba de forma extraña. El 5 de abril, en la mazmorra de Myeongdong, uno de los estudiantes le pidió a So-hyun que evaluara la runa que había dibujado. Una compañera de clase dijo que una de las líneas debería ser más corta, y el empollón confirmó que tenía razón. El chico se dio cuenta de que a la chica le resultaba fácil dibujar símbolos, y ella dijo que su abuelo le había enseñado a dibujarlos en la primera infancia. La bella Park dijo que dibujaría la runa para Lee Seong-yeon, y su compañero le pidió que lo hiciera en la frente de Hyung-wook. La chica también le pidió que no lo sobrecargara de trabajo, porque era muy posible que necesitaran su escudo más adelante. Su abuelo solía decirle que no mirara hacia arriba, porque si no, podría tropezar, y ella recordó el momento en que la runa de Seung-geun no funcionó. Un amigo cercano le pidió una vez que recordara que el orgullo rara vez conduce a algo bueno,
y le grabó estas palabras en la cabeza. Estresada, Park So-hyun se mordía el pulgar con fuerza y ya le salía sangre de la pequeña herida. En el año 2044, una joven se encontraba en la agencia de gestión de habilidades, riendo histéricamente. Dos hombres sorprendidos decidieron marcharse rápidamente para no llamar la atención de la mujer loca. Un hombre fuerte entró en la habitación, rascándose el estómago, y preguntó qué hacía allí la señora Park. La chica, con el pelo revuelto, saludó a Hyun-wook, y él le preguntó si estaba esperando al director Hon. La bella respondió que no era así, mientras que detrás de ella, un hombre insatisfecho intentaba abrirse paso. El desconocido dijo que no los había llamado allí porque no tenía con quién hablar, y el hombre corpulento le preguntó quién era. Era Woo Hee-jae, un asesor del Departamento de Planificación Estratégica y Coordinación de Incursiones de la Agencia de Gestión de Habilidades. Añadió que su trabajo consistía en evaluar la seguridad de las mazmorras, supervisar a los cazadores y hacer todo lo posible para garantizar su supervivencia. Desconcertado, Hyun-wook no tenía ni idea de lo que hablaba aquel hombre excéntrico cuando sonrió y dijo que trabajaba en la sede de la organización. So-kyung le pidió que no se quejara de su apartamento, y el héroe dijo que se alegraba de no tener que dormir en la calle. Cerrando la puerta lentamente y con un chirrido, el director sonrió como siempre y le deseó buenas noches al joven. En su juventud, el sombrío Ige no podía entender por qué le obligaban a estudiar todas esas tonterías. Utilizando un dispositivo digital para familiarizarse con la información, el chico siguió pensando en los problemas urgentes. Ahora entendía que el legendario cazador tenía razón sobre la necesidad de hacerse amigo de la tecnología. En primer lugar, el joven decidió buscar información sobre la organización cuyos miembros querían capturar a Park So-hyun. El perspicaz joven se desplazó por las páginas con el dedo, con la esperanza de encontrar datos interesantes que fueran importantes para el caso. Introdujo en el buscador las iniciales de una famosa bruja conocida por un amplio círculo de personas. El héroe sabía perfectamente quién era Park So-hyun, pero solo quería entender qué acontecimiento la había afectado tanto. Al ver una de las líneas en la pantalla digital, el joven se quedó paralizado y perdió el equilibrio. Ahora se emitían advertencias por infringir las normas del sitio, lo que sorprendió enormemente al joven. Al enterarse de que la chica odiaba los cumplidos, Ige se preguntó si era por eso que ella sonreía de manera tan extraña todos los días, cuando él la aplaudía. El sistema indicaba que, si Park dejaba de sonreír, podía intentar mencionar a Yoo Ji-young u Oh Hyun-wook en una situación desesperada. El joven, muy nervioso, no podía entender cuál era el problema de la chica, ya que esta vez, todos habían sobrevivido al incidente de Myeongdong. Tranquilizándose un poco, decidió no tomarse el problema tan a pecho. Entonces comenzó el proceso de añadir a Hong Seo-kyung, que el joven observó con atención y en silencio. La información sobre el centro de investigación de Paju apareció en la pantalla en un instante. Al día siguiente, el héroe estaba descontento porque Lee Seong-jeon lo despertó temprano por la mañana, lo hizo venir al claro, pero llegó muy tarde. El chico comprendió que realmente no había nada allí, al igual que en su futuro, y en ese momento, un estudiante se le acercó. Cansado, Ige comprendió que podía usar su conocimiento del futuro para hacer una fortuna y salir vivo de allí. Realmente no quería desarrollar ese lugar aterrador, por lo que la idea le pareció bastante interesante. Incapaz de soportar el silencio, Lee Sun-young, con su voz chillona, llamó al señor Wu, que estaba sumido en sus pensamientos. El niño preguntó qué estaba pensando tan intensamente su mentor, que se había puesto azul por la conmoción. El maestro preguntó si era cierto que el niño Lee estaba frente a él, quien le preguntó con admiración si lo recordaba. El joven preguntó dónde estaba la espada de su mentor, y luego dijo que su tía estaba muy interesada en el arma del héroe cuando se enteró de su existencia. El educado joven no quería presumir, pero su pariente cercana era una cazadora muy conocida. El maestro se dio cuenta de que probablemente se refería a la hija menor del presidente del grupo Daeon, la maestra de gremio Lee Mason. El chico recordaba que, en su época, la chica adoraba a Seung-geun, y si nada había cambiado, él estaría forrado de dinero en un futuro próximo. De repente, Hong Seok-jeong llamó al profesor, lo cual fue muy inoportuno, porque estaba perdiendo una gran oportunidad. Al entrar en la sala, el héroe preguntó si había pasado algo, y el hombre dijo que había encontrado una sala para sus clases. El caballero añadió que estaban utilizando esa sala como almacén, y prometió limpiarla, pero un poco más tarde. Con un suspiro de insatisfacción, el joven se volvió hacia su colega, que estaba muy atento. Calm Hye dijo que algo le pasaba a Park So-hyun, pero el director de la agencia no entendía muy bien de qué estaba hablando. El héroe dijo que ella no parecía estar bien de salud, y el hombre estuvo de acuerdo con él, y dijo que su estilo había cambiado de repente.
Sonriendo, el jefe dijo que todos los cazadores tienen que enfrentarse a dificultades morales en algún momento. Apartando su rostro a su lado, el joven permaneció en silencio, y su compañero le preguntó si estaba preocupado por sus estudios. El joven pensó para sí mismo que Hong Seo-kyung era demasiado confiado y que su salud no era motivo de preocupación, ni física ni mental. No estaba familiarizado con las preocupaciones de la gente común, y el hecho de que alguien no pudiera levantarse por sí mismo después de caer le resultaba completamente incomprensible. Después de que el archimago de Francia descubriera la runa que oculta el maná, todos los hechiceros comenzaron a estudiarlas activamente, y pronto todos los cazadores aprendieron a dibujarlas. En clase, el profesor dijo que los alumnos tenían que crear un camino para el movimiento de la fuerza vital. El director y los demás alumnos se sentaron en la entrada, decidiendo quedarse allí, aunque de todos modos no podían usar los jeroglíficos. El educado instructor sabía que los alumnos ya tenían experiencia en dibujar, pero hoy quería evaluar su nivel. Ige, que se cernía sobre Choe-jin, dijo que éste siempre se equivocaba en el mismo lugar, aunque el niño lloroso no lo consideraba un error grave. El héroe le preguntó si podía adivinar por qué las runas se usaban tan poco en el pasado, y el niño respondió que era más conveniente usar la magia ordinaria. El profesor se dio cuenta de que quizá había hecho una pregunta demasiado difícil. Al fin y al cabo, hacía menos de un año que el niño había despertado. Entonces su atención se centró en Park So-hyun, que actuaba de forma extraña, mordisqueando con saña su lápiz. Le preguntó a la chica por qué los cazadores casi nunca usaban símbolos sagrados en sus actividades. Ligeramente agitado, Ige se dio cuenta de que el problema claramente no era una cuestión de estilo, y que la niña simplemente se había vuelto loca. La estudiante sugirió que los caracteres se borraban fácilmente, y el mentor lo confirmó, preguntándole cómo podían solucionar ese problema. El héroe dijo que no era un mago, y que no tenía sentido preguntarle cómo funcionaba, por lo que le pidió que memorizara todas sus palabras. El monólogo abordó conceptos como la durabilidad, la resistencia al agua, la precisión, la amplificación y la resonancia. El atónito empollón preguntó si el profesor sugería en serio que memorizaran todo eso. El hombre dijo que, gracias a esta combinación, sus runas se volverían más fuertes y nunca se borrarían. Y la estudiante decidió hacer una pregunta. La bella Park So-hyun preguntó con voz temblorosa por qué el mentor no les había hablado de esto en Myeongdong. La chica creía que era inútil estudiar combinaciones para la defensa si una persona ni siquiera era capaz de dibujar correctamente los conceptos básicos. En la época de Hige, ella logró convertirse en archimaga, a pesar de que también quedó traumatizada por los acontecimientos, así que él no tenía por qué preocuparse. Sonriendo dulcemente, la emocionada niña dijo que había dibujado otra runa y le pidió al profesor que comprobara si era correcta. Al notar el silencio, preguntó si había vuelto a equivocarse, que era lo que más temía. Apenas conteniendo un torrente de lágrimas, So-hyun se repitió mentalmente que no debía cometer ningún error, porque le aterrorizaba fracasar. Al ver a la estudiante temblorosa, la voz interior de Hige le dijo que él no tenía nada que ver con eso, pero que, como adulto, tenía que asumir la responsabilidad. Aplaudiendo, el joven mentor anunció la hora del almuerzo y dijo que era hora de que todos comieran adecuadamente. Al llegar al comedor, el protagonista comenzó a comer lentamente su arroz, diciéndose a sí mismo que no debería haber escuchado al anciano. El chico acabó comiendo un almuerzo descongelado mientras estaba sentado en una caja de hierro. Y Hong le preguntó si él mismo había ideado las runas, sobre las que sabía mucho. Poniéndose la mano en el pecho y sintiéndose irritado por dentro, el joven preguntó si podían hablar de otra cosa en la mesa. Él respondió que las había creado un conocido suyo, y el director recordó que el joven no era mago, pero que sus conocimientos eran impresionantes. El temerario sintió que su homólogo no estaba muy bien informado sobre cómo funcionaban las cosas y pensó en compartir alguna información con él. El tranquilo Ige dijo que sería una pena perder un conocimiento tan valioso, pero no podía imaginar que algún día enseñara esto a los niños. El caballero se dio cuenta de que había ido demasiado lejos con su curiosidad y sugirió que simplemente lo olvidaran. El mentor preguntó si les estaban enseñando según un programa especial desarrollado por los dos magos existentes. Y Visa respondió que estaban utilizando libros sobre magia para sus lecciones. Park So-hyun ya tenía bastante experiencia, ya que había estudiado con su abuelo, pero era difícil trabajar con Jin, ya que no tenía habilidades naturales. El chico necesitaba encontrar un profesor adecuado, así que el director miró al héroe, pero este le recordó que él no era mago. El hombre se excusó diciendo que solo estaba aclarando la información, y el joven decidió intentar enseñar a los niños todo lo que él mismo sabía. Su inesperada declaración supuso un gran shock para el señor Hong Seo-kyung, cuya boca se abrió involuntariamente. El estricto Ige dijo que, a cambio, tendrían que hacer pública la información sobre las runas para que pudiera utilizarse cuando fuera necesario.
El nervioso director preguntó si eso era legal, ya que se trataba del desarrollo de Panju, y el joven le pidió que se asegurara de que el nombre de su homólogo figurara allí. Añadió que pensaba que el joven mostraría a los alumnos solo un par de caracteres, y preguntó qué valor tenía en sí misma la runa que ocultaba el maná. El profesor dijo que, tras evaluar la preparación de los chicos, se dio cuenta de que, sin una formación adecuada, no vivirían mucho tiempo, y en su época, la mayoría de ellos había muerto. El jefe preguntó si el inventor de la runa había dado permiso para enseñar a otros, y el joven respondió que estaría encantado con ello. El mago jefe de Francia era un hombre desinteresado, y siempre compartía sus descubrimientos de forma gratuita, y su objetivo era salvar a la gente de la muerte. Entonces el joven dijo que tenía una condición más, y continuó diciendo que conocía un lugar donde había muchos niños. Quería que Hong lo visitara, y resultó que el pequeño Ige se salvaría un año antes, gracias a la intervención de la versión adulta. Al día siguiente, el alegre cazador exclamó que el ataque no había estado mal, pero al final, el chico perdió el equilibrio. El joven estudiante había bajado ligeramente la guardia y había fallado un golpe, lo que le había hecho deslizarse por el suelo de espaldas. El niño enfadado no quería sufrir más derrotas, así que se puso en pie al instante y se lanzó a la batalla. Ambos chicos intentaron atacar al director Sokyeon por ambos lados, pero ninguno de los dos logró buenos resultados. Sin siquiera mirar, el ágil hombre los golpeó con un palo de madera sin dejar de sonreír. Riendo a carcajadas, llamó maricas a los chicos y les pidió que atacaran, pero ambos estaban ya agotados y no podían seguir luchando. En ese momento, Ige estaba contento con sus magos y solo se reía en silencio de los chicos del director. El nervioso Choe Jin cometió otro error, y el héroe sabía que los chicos estaban ahora en una edad en la que su energía era desbordante. El profesor le preguntó a Park So-hyun si estaba siguiendo la secuencia que le había enseñado, pero la emocionada niña respondió que no. Casi llorando, la niña dijo que le mostraría su dibujo un poco más tarde, cuando estuviera segura de que era lo suficientemente bueno. El mentor no sabía cómo calmarla y le dijo que estaba allí para ayudarlos, pero no funcionó. El hombre, tenso, dijo que solo quería asegurarse de que Park había memorizado la secuencia correcta de runas. En ese momento, se quedó en silencio, y comenzó a repetirse en su cabeza que había que elogiar a los alumnos, porque si no, podían encerrarse en sí mismos. Al mismo tiempo, el joven recordó cómo se reían de él en la agencia, diciendo que los cazadores dotados a menudo se formaban poco a poco. Rascándose la frente, el joven se dijo a sí mismo que ese enfoque no funcionaría para él, porque la organización no estaba acostumbrada a ello. Mientras tanto, el director, que participaba en la formación, gritó que sus alumnos podían hacer cualquier cosa y les pidió que actuaran un poco más rápido. El joven profesor observaba en silencio, recordando cómo su padre adoptivo, Hong, le preguntó una vez si realmente era el segundo en cuanto a rendimiento académico. En ese momento, el hombre estaba muy feliz y convencido de que no debía preocuparse por su hijo, que traía a casa excelentes calificaciones. Entonces el señor le preguntó qué le pasaba al niño porque había sacado buena nota en el examen, pero parecía triste. Sonriendo, le sugirió que el niño quería quedar en primer lugar, por lo que le dijo que estaría orgulloso de él sin importar el resultado. Pronto, el padre se dio cuenta de que Ige quería ir a la universidad, por lo que no estaba satisfecho con los resultados. En ese momento, el protagonista se puso delante de los alumnos y les dijo que podían hacer lo que quisieran. Sonriendo, el joven añadió que muchos magos que conocía también habían sido muy testarudos de niños, pero que a los genios no les gusta que les interfieran. En respuesta, el profesor no dijo nada, lo que le hizo sentir bastante incómodo, pero era de esperar. Sudando profusamente, el mentor se preguntó si había dicho algo que no debía, porque el ambiente se había vuelto muy tenso por alguna razón. De repente, se dio cuenta de que Park So-hyun había empezado a llorar, y se estaba secando las lágrimas en silencio. La estudiante le mostró su dibujo, y le pidió que lo revisara, y el tío tenso le dijo que podía hacer lo que quisiera, y que nadie la obligaba. La nerviosa joven se disculpó, y el joven le dijo que podía tomarse su tiempo, y trabajar a su propio ritmo. Aún sosteniendo la hoja, Park, que miraba al suelo, de repente admitió que había cometido un error. Hija, que estaba azul de la conmoción, no podía creer que hubiera vuelto a meter la pata, pero simplemente dijo que ya era suficiente por hoy. El silencioso Choe Jin le dio las gracias a su mentor y la tímida chica se levantó en silencio de la silla. El protagonista no tenía ni idea de qué tipo de sketch había tenido lugar, pero dudaba que sus palabras la hubieran conmovido tanto. Exhalando profundamente, el joven agotado no podía entender qué había hecho mal. Por la noche, Lee Seong-yeon se subió al coche, cuya puerta le abrió uno de sus subordinados, que lo llamó joven maestro. Los simpáticos estudiantes se despidieron del director de la escuela, diciéndole que lo verían al día siguiente y deseándole un buen viaje. Ige preguntó si vivían cerca,
y el hombre respondió que había algo parecido a una residencia cerca, y que allí era donde vivían los niños. El tío dijo que últimamente había habido un aumento de los secuestros, y que eran los despiertos los que estaban siendo robados. Pero los testigos no estaban preocupados por lo que estaba sucediendo. Con seriedad, preguntó si era cierto que el lugar mencionado por el héroe, donde había muchos niños, era el centro de investigación Panju. El hombre preguntó si su homólogo estaba convencido de que todos los niños de allí habían sido secuestrados de esa manera. La condición del valiente hombre era que Hong Seok-kyung rescatara a los pobres niños de los refugios ilegales y que él también participara en esta operación. Mirándole a los ojos sin mucha emoción, el severo director le preguntó si el joven no estaba asumiendo demasiado. El chico sonriente le preguntó si de verdad no quería dar un paseo por uno de los mejores centros de investigación del país. El caballero dijo que había suficiente gente en el equipo de búsqueda, pero el temerario le aseguró que les faltaba alguien capaz de burlar el sistema de seguridad. Hije, tranquilo, dijo que le gustaría encontrar a un niño que le preocupaba mucho. Al mismo tiempo, se preguntaba si era correcto desempeñar el papel de un noble dispuesto a dar su vida para salvar a niños inocentes. El tío no puso objeciones y admitió que, efectivamente, les vendría bien la ayuda de alguien que conociera bien el laboratorio. El director dijo que tenía que elegir a las personas más capaces, y añadió que, cuando estaban en juego las vidas de los niños, la negligencia era imperdonable. Un día, el héroe estaba admirando el cielo azul, pensando para sí mismo que Park So-hyun estaba tan sombrío como siempre, mientras que Choi Jin-woo tenía la cabeza en las nubes. De repente, se le acercó una admiradora, Lee Seong-jeon, a quien, según sus propias palabras, siempre estaría agradecido. El niño presentó al tímido Sun Son-jin al profesor, quien le preguntó si no tenían clases en ese momento. El chico preguntó por qué los niños ni siquiera salían al recreo, y el mentor respondió que habían decidido reducir los descansos. El joven sugirió que era porque eran magos, ya que él mismo no podía quedarse sentado en un sitio durante tanto tiempo, y Hige le preguntó si era espadachín. El niño lo confirmó y le preguntó dónde estaba la espada de su maestro, a lo que él respondió que el director le había prohibido llevarla dentro del recinto escolar. El valiente niño se dio cuenta de que allí había una versión más joven de sí mismo, lo que significaba que también había una segunda espada que pertenecía a Yo Ji-in. En algún lugar cercano, un coche amarillo se detuvo con un chirrido muy fuerte, con los neumáticos casi desgastados. La puerta del coche se abrió de inmediato y el tacón alto de una mujer pisó el suelo, lo que parecía bastante pretencioso desde fuera. La directora saludó a la invitada, mientras que el mentor, atónito, no entendía el motivo de su visita. La arrogante archimaga Kim Che-min se ajustó las gafas y dijo que habría venido en otro coche si hubiera sabido que las carreteras de allí eran tan malas. El protagonista estaba atónito porque esto nunca había sucedido antes, y era imposible que sucediera ahora. La chica dijo que agradecía la oferta de Hong Seok-kyung, pero pensaba que lo único que podía enseñar eran los fundamentos del uso del maná. Su magia requería un alto nivel de compatibilidad, por lo que dudaba que los estudiantes pudieran manejarla. Al ver a Park So-hyun retraída, la chica le preguntó si realmente era la bisnieta de Nogyeon, y estaba segura de que tenía conocimientos básicos. La insatisfecha belleza le recordó que el hombre había dicho que estaba relacionado con el casco, y él sonrió y señaló algún lugar. Atónito, Kim Che-min reconoció inmediatamente a Ige, que era el hombre que estaba en el tejado, y entonces se lo llevaron. El educado joven se presentó como profesor de magos, y se inclinó respetuosamente ante la señora. La atónita joven no podía creer que el joven fuera un mago, ya que recordaba haberlo visto con una espada en Myeongdong. El sarcástico director dijo que no era un hechicero, sino que sabía algo mejor, y la chica le preguntó si se refería a un tipo especial de magia. El héroe tampoco podía creer que tuviera la oportunidad de conocer a Kim Che-min, y estaba muy agradecido por ello. La emocionada chica de cabello castaño dijo que el joven y el cazador Hong no eran magos, por lo que no podían saberlo. El chico supuso que la bella consideraba que las runas eran una tontería, y decidió que sería más rápido simplemente mostrárselas. Afuera, dijo que Choi Jin tenía que alargar una de las partes, y le pidió que no lo convirtiera en un hábito. La tímida Park So-hyun estaba ganando velocidad, pero, como había dicho el profesor por la mañana, tenía que trazar las líneas con más confianza. Kim, estresado, no podía creer que esa cosa tan complicada fuera una runa, y el héroe sugirió probar las versiones finales. Colocando una hoja de papel en el suelo, el estudiante puso su mano extendida sobre los caracteres, y entonces comenzó la reacción. De la nada, se encendió un fuerte fuego, lo que asustó mucho al archimago, que no se lo esperaba. Entonces So-hyun tomó la runa en sus manos, manteniendo la calma y la concentración absolutas en ese momento. En un instante, los dos elementos se fusionaron,
lo que resultó muy impresionante y sorprendió al joven espectador. Sin palabras por la sorpresa, Kim Chae-min estaba ahora convencido de que se trataba de magia. Enfadada, la chica exclamó que no podía sentir ningún maná y preguntó cómo lo habían hecho los chicos. Ige, riendo, estaba satisfecho con sus alumnos, porque ni siquiera el archimago podía detectar la fuerza vital. El joven explicó que ese era el poder de la runa que ocultaba el maná. La chica de cabello castaño comenzó a estudiar los símbolos y examinó cuidadosamente las líneas superpuestas que les daban un significado diferente. Apretando el papel en su mano, sonrió ligeramente amenazante y le pidió a su mentor que aceptara a una nueva estudiante. Agarrando por el cuello al sorprendido Hong Seok-jong, la chica le preguntó si era cierto que ella también podía aprender esta runa. Kim Chae-min simplemente pidió que le permitieran estudiar también, y el encantado director le preguntó si realmente podía hacerlo. Entonces, el archimago sugirió que Ige simplemente dibujara las runas para ella, y la cazadora no se negó, lo que sorprendió al chico. Con una dulce sonrisa, la delicada belleza dijo que estaría bajo el cuidado del maestro, pero eso no era motivo de alegría. Apenas conteniendo las lágrimas, el joven se dio la vuelta, muy a su pesar, pero no tenía otra opción. Unos días más tarde, el trío se acercó a uno de los edificios donde había personas que, a juzgar por sus movimientos, eran cazadores. Alertado, Hong dijo que eran miembros de confianza del personal, y que, cuando se trataba de asuntos de este tipo, hacían su trabajo a conciencia. El hombre dijo que bloquearían la salida y que, si conseguían información importante y se aseguraban de que los niños estaban allí, también estaría bien. Ige, desconcertado, preguntó si eso significaba que tenían que hacerlo todo, y el caballero respondió que era improvisación. Uno de los miembros del equipo informó de que sus habilidades no podían detectar nada y que no había cámaras de vigilancia en los alrededores. El héroe que observaba esto se alarmó mucho y murmuró en voz baja que eso era imposible. El chico sugirió que sus compañeros entraran, pero el jefe de Hong Seok-kyung no entendió muy bien su intención. Con un poderoso golpe de su espada, el valiente hombre cortó las cadenas de acero, dejándolas inutilizables. El director, emocionado, le preguntó qué estaba haciendo, ya que llevaba un limitador de maná, pero eso no detuvo al luchador. El temerario dijo que se necesitaban condiciones especiales para los experimentos, y los oponentes crearon un entorno estéril que no permitía ninguna intrusión. Acercándose a la consola digital, el joven comenzó a teclear varios números mientras sus compañeros se quedaban detrás de él. La mayoría de las veces, su dedo pulsaba los números 6 y 9, y cada vez iba acompañado de un sonido, y pronto se completó la autorización. El jefe dijo que podría haberle dicho el código antes, pero el joven respondió que también necesitaba tener algunos trucos bajo la manga. Al ver que el joven había seleccionado la quinta planta en el ascensor, el caballero dijo que era bastante alta, pero su homólogo señaló que era todo lo contrario. Se decía que iban al nivel más bajo, el quinto sótano, y sonaba misterioso. Pronto se abrió la puerta, pero estaba vacío de nuevo, lo cual era alarmante, porque los enemigos no podían saber que el héroe vendría aquí. Ige dijo que habían iniciado un protocolo de emergencia y que, como habían abandonado la sala, estaban preparados para una invasión, a la que llamaban el Proyecto Pompeyo. El tipo añadió que los rivales habían dibujado runas que reaccionaban a la magia en lugares ocultos, y habían hecho que el lugar explotara cuando se detectaran fuerzas. A juzgar por la ausencia de polvo, se podía concluir que los oponentes se habían marchado hacía poco y se estaban reuniendo, porque el lugar definitivamente había sido utilizado durante 2 años. El protagonista sentía curiosidad por saber qué había pasado, ya que todos habían decidido huir en mitad de la noche, y Kim Chae-min se dio cuenta de que la puerta que tenían delante estaba cerrada con llave. El joven sensato explicó que ese era el laboratorio principal de investigación, por lo que no se podía pasar por alto. El valiente estaba seguro de que los materiales científicos más importantes se encontraban en su interior, por lo que merecía la pena entrar. Al avanzar, el temerario dijo que no esperaba menos, pero sus rivales lo habían limpiado todo. Había muchos juguetes infantiles tirados por el suelo, que ahora no pertenecían a nadie y solo acumulaban polvo. El señor Hong preguntó si había alguna runa que se activara cuando se destruyera el objeto, y el profesor respondió que no debería haber ninguna. En ese momento, el intrépido hombre golpeó el cristal con todas sus fuerzas, haciendo que los fragmentos salieran disparados en todas direcciones. La mayor parte del panorama estaba agrietado, lo que asustó mucho a Kim Chae-min, que no se lo esperaba. Ige, que mantenía la calma, recordando su infancia en el mismo orfanato, pensó para sí mismo que aquel lugar seguía siendo tan impresionante como siempre. Érase una vez, en el centro de investigación de Paju, un niño sorprendido le preguntó a su amigo qué estaba haciendo. El niño respondió que estaba escribiendo un diario, y añadió que su padre era abogado, y que decía que las pruebas eran necesarias para algo importante.
Entonces el héroe le pidió que escribiera que el jefe del laboratorio pegaba a los niños, aunque no era así, pero que a veces daba patadas a los trabajadores. El niño decidió unirse a su amigo y, cogiendo un lápiz azul, comenzó a garabatear algo en el papel. En ese momento, la rubia insatisfecha miró a su alrededor, con sus largos pendientes tintineando detrás de la oreja. La maestra del gremio de Daseon, la hija menor del líder y también tía de Lee Seong-jeon, preguntó si era cierto que todo esto era una pérdida de tiempo. Hee-jae señaló que Lee Mason tenía el mismo aspecto que en el futuro, y Hong Seok-young respondió que seguía siendo un centro de investigación, por lo que no era tan malo. La mujer dijo que no lo consideraría inútil si hubieran encontrado datos importantes, pero eso no era lo que le habían prometido. Uno de los subordinados informó de que había retirado todos los artefactos explosivos, y la hermosa mujer señaló que había hecho un buen trabajo. Sonriendo, la mujer enfatizó que su homólogo estaba siendo lo más vago posible y estaba segura de que ocultaba algo. Mirando al hombre sonriente, decidió preguntarle qué era, mientras Hee-jae y Kim Che-min permanecían en silencio detrás de ella. En silencio pero con cierta astucia, Hong Seok-kyung miró al joven impasible. Tensa, Lee Mi-son exhaló profundamente en ese momento, como si volviera a estar insatisfecha con algo. Ordenó a sus subordinados que comprobaran si quedaba algo importante dentro, y añadió que necesitaba hablar en privado. El cortés jefe le preguntó si su colega había terminado la distribución, y ella respondió afirmativamente y le entregó los documentos. El nervioso maestro del gremio recordó sus palabras de que no quedaba nada allí, pero el hombre insistió en que no había nada de los trabajadores del laboratorio. Al entregar la pila de papeles, el cazador dijo que los había dejado el niño que había sido secuestrado. Inesperadamente, se dijo que este niño era el hermano menor del profesor, lo que sonó bastante sorprendente. La rubia cautelosa no lo creyó al principio, pero luego comenzó a examinar cuidadosamente el documento. Golpeando ligeramente con el dedo el formulario, leyó cada línea, profundizando lentamente en la esencia del texto. En una de las cartas, fechada el 5 de abril, el niño escribía que el subterráneo de Myeongdong había sido un fracaso, pero no entendía cómo se relacionaba eso con ellos. Extremadamente nerviosa, Lee Mi-son no podía entender las tonterías escritas en el papel, pero la mención de la cueva la ponía nerviosa. Decía que los laboratorios se habían trasladado, y que el chico había oído de su jefe que había aparecido una mazmorra en el distrito de Sonpa. 2 días después, una de las alumnas estaba sentada en el claro, con los ojos amarillos que resaltaban su cabello negro. El mentor Hee-jae se dio cuenta de que la chica no era ella misma y decidió acercarse a ella para preguntarle. Primero le preguntó si estaba mirando hormigas, pero recibió una tranquila respuesta negativa. El joven le preguntó qué estaba mirando, y ella respondió que no estaba mirando nada. El protagonista no quería molestar a Sun Sun-jin, cuyo nombre, pensó, era difícil de olvidar. Pero como el joven no lo recordaba, parecía que la introvertida morena se había ido antes que él, o simplemente había muerto. El profesor le preguntó por qué la estudiante estaba sentada allí sola. Porque por su culpa, Lee Seong-jeon tenía que luchar solo. El estudiante impasible respondió que no podrían derrotar a Hyun-wook ni siquiera trabajando juntos. Hee-jae, que era sensato, no negaba que el chico tuviera mucho potencial, incluso en comparación con Park So-hyun. El joven profesor tampoco consideraba que los demás fueran malos, ya que todos estaban dando lo mejor de sí mismos. De repente, Sun Sun-jin se acercó al héroe y le pidió que dejara de mirar a los luchadores, lo que le dejó perplejo. Después de unos segundos, comenzó a comprender la esencia de su petición, y una leve sonrisa apareció en su rostro. El mentor preguntó de quién había sido la idea, y al saber que era de Sion, señaló que era muy buena. Mientras tanto, el intrépido chico se movía de un lado a otro, tratando de resistir a Hyun-wook. Mientras el chico intentaba hacer algo a sus espaldas, su oponente ya había sido atacado e inmediatamente perdió la coordinación. Resultó que Sun-jin se había unido a la pelea, sin querer abandonar a su compañera, y golpeó a su oponente en el estómago con una porra. Saltando a un lado, el enfadado luchador miró a la chica, y se dio cuenta de que ahora tenía 2 enemigos en su contra. Manteniendo la calma, la chica miró a su oponente a los ojos y le dijo que sus acciones eran vergonzosas. Hyun-wook, azul de rabia, gritó que era trampa, y su oponente decidió recordarle las palabras de su maestro. Riendo, Lee Seong-jeon dijo que su mentor había dicho anteriormente que nunca podían saber lo que se encontrarían en la mazmorra. El chico, confundido, dijo que eso era increíble, y el joven le aconsejó que se aliara con alguien si seguía tan enfadado. A pocos metros de distancia, un coche negro se detuvo de repente y un hombre con traje y gafas salió de él. Hee-jae, atento, trató de averiguar quién había venido a visitarlos, mientras que Seong, alegre, exclamó que era su tía. Levantándose las gafas, la encantadora rubia Mason le preguntó a su sobrino cómo estaba, llamándole pequeño. El chico enfadado le pidió que no lo llamara así en público.
y la señora señaló que Sun Sun-jin había mejorado. Sintiendo una inesperada oleada de calidez en su corazón, la tímida y guapa chica dijo que había estado entrenando mucho. Exhalando con cansancio, la maestra del gremio dijo que era muy bueno que los hubiera dejado con el cazador Hong, y quería que los jóvenes siguieran su ejemplo. A continuación, señaló que Hyun-wook había crecido mucho y le preguntó si quería unirse a su gremio, prometiéndole que cuidaría de él. De repente, su sobrino dijo que Maison no era una monja, sino una anciana, lo que la avergonzó enormemente. Riendo, la mujer dijo que precisamente por eso Lee Seung-yeon todavía no tenía novia, lo que lo silenció al instante. El rubio comenzó a recordar sus relaciones fallidas y el joven enfadado le pidió a su tía que se callara. La señora añadió que todos en la familia encontraban el amor fácilmente, pero que algo andaba mal con el joven, y él dijo que estaba siguiendo su ejemplo. Su tía le señaló que ella no estaba en una relación por voluntad propia, pero él sí, porque era rechazado constantemente. El protagonista había oído que Lee Mi-son adoraba a su sobrino, pero pensaba que tendrían una relación más cálida. Resultó que su relación era muy normal, y el chico se preguntó si eso significaba que eran cercanos. En ese momento, Hong Seo-kyung abrió la puerta de la pequeña casa y dijo que la mujer había traído algo de comida y llamó a los estudiantes para que vinieran a comer. Los chicos fueron a comer y el hombre tranquilo pidió al señor Wu y a la señorita Kim que se acercaran a él. Mientras bebía su café, la rubia dijo que había comprado las mazmorras de Songpa y Banggi-dong, pero que el gobierno tomaría el control de ellas debido a lo que había sucedido en Myeongdong. Añadió que, debido a esto, otros gremios habían decidido no negociar, por lo que el precio no era demasiado alto. El director preguntó si Banggi-dong no había tenido una evaluación oficial antes, y Lee respondió que, debido al avance en la cueva de Myeongdong, la certificación de rango se había pospuesto. El caballero dijo que debían ir allí lo antes posible, y preguntó qué quería decir el hermano Ige con que habían fracasado. El joven realmente no tenía ni idea de esto, así que nerviosamente dio una respuesta negativa. El caso es que nunca lo había escrito, pero no podía contarles toda la verdad a sus compañeros. Al día siguiente, el joven profesor quitó el tapón de su rotulador negro, preparándose para explicar el tema a sus alumnos. Como los niños ya debían estar acostumbrados a dibujar runas que ocultan el maná, el chico pensó en enseñarles algo nuevo. Al ver que Kim Chemin levantaba la mano, el educado Ige le preguntó si tenía alguna pregunta. Lee Mi-son, que estaba presente en la clase, pensó para sí misma que el héroe era guapo, pero no confiaba mucho en él. La chica de cabello castaño preguntó cuántos símbolos conocía el instructor, y la señora notó que nada le molestaba a ella ni al cazador Hon. El profesor, nervioso, le preguntó por qué le interesaba, y la chica le preguntó si no era normal que los alumnos preguntaran por las habilidades del maestro. Sonriendo, el señor Wu dijo que no era un mago, y que no había firmado ningún contrato, por lo que pidió que no lo llamaran profesional. La desconfiada Maison encontró sospechoso que los chicos del centro Pangu, que habían salvado a los estudiantes, lo llamaran bondadoso. En un momento dado, se sobresaltó de repente, atrayendo al instante la atención de todos los presentes en la sala. La tímida belleza se disculpó, diciendo que no era su intención interrumpir, y el héroe la miró desconcertado. El mentor dijo que hoy enseñaría a los niños la runa de la sombra, y así fue exactamente como la llamó. Después de dibujarla en el lienzo, el profesor preguntó si parecía sencilla, y Kim Chemin dijo que parecía que estaba muy orgulloso de sí mismo. La chica preguntó qué propiedades tenía la runa, pero el héroe les pidió que la dibujaran, aunque podría habérselo explicado simplemente. Con tono severo, el joven les pidió que hicieran bocetos, y los emocionados alumnos dejaron de discutir. Concentrándose al máximo, los alumnos comenzaron a realizar la tarea que les había encomendado su profesor. Acercándose a Cho-jin, el profesor le preguntó si estaba de acuerdo en que era mucho más fácil que la runa que ocultaba el maná, y el joven lo confirmó. Con tono aterrador, Ige dijo que tenían muchos caracteres por delante, por lo que el chico no tendría la oportunidad de practicar solo uno durante todo el día. Luego se acercó a Park So-hyun y decidió comprobar su progreso mientras los adultos observaban desde un lado. El hombre lo calificó de excelente trabajo y le pidió al estudiante que activara la runa para probarla. Atónita, Lee Mi-son no podía creer lo que veían sus ojos, y su visión pareció deteriorarse en un instante. La imagen a su alrededor comenzó a difuminarse, y el protagonista sonrió como si nada hubiera pasado. El mentor explicó que el símbolo permitía a la persona que lo dibujaba mezclarse con las sombras, pero no parecía útil a la luz del día. Sin embargo, cuando estaba oscuro, las consecuencias podían ser muy inesperadas, lo que sorprendió enormemente a la pequeña Park. El profesor le preguntó si podía usar esta runa, y la emocionada niña respondió con incertidumbre que no lo sabía. El héroe añadió que no iba a presionar a la niña de ninguna manera, y que podían averiguarlo hoy sin preocupaciones. Continuó refunfuñando tranquilizadoramente que todo estaba bien.
Pero de repente el maestro del gremio se dirigió a él con una pregunta. La rubia, completamente tranquila, le preguntó si el joven podía hablarle de la runa que ocultaba el maná. El joven, imperturbable, comenzó diciendo que el nombre ya revelaba la mitad de la esencia del símbolo. El chico añadió que la había utilizado para salvar a los estudiantes de Myeongdong. Y Lee Mi-son, sorprendida, dijo que nunca había oído hablar de tal cosa. La mujer dijo que Hong y Kim habían cambiado de tema y que ella no había preguntado qué había pasado, preocupada porque Sin-young pudiera haber sufrido un trauma psicológico. Girando la cabeza hacia la izquierda, la mujer miró con severidad al director So-kyung, que estaba un poco confundido. Agarrándolo con fuerza por la camisa, le preguntó si el sinvergüenza había logrado silenciar a su sobrino, y comenzó a interrogarlo sobre lo que había sucedido. La familia Chemin contaba con archimagos con las mismas habilidades desde hacía 3 generaciones. Algo poco común a nivel internacional. A pesar de que esta familia carecía de experiencia en magia, la reputación de la chica era muy buena. El señor Hong le preguntó a Hige si entendía lo que se estaba discutiendo, y él, a su vez, le preguntó cómo se relacionaba eso con lo que había sucedido. El joven dijo que no entendía de qué se trataba toda esa conversación, y su interlocutor se quedó momentáneamente desconcertado. Esto significaba que la runa del héroe era lo que el archimago de una familia tan prestigiosa había estado buscando todo este tiempo, lo que significaba que los magos y el pueblo de Paju vendrían a por él. El joven aconsejó al director que simplemente asignara la autoría a Kim Chemin y acabara con el asunto, pero no funcionó así. El serio Hong Seok-kyung dijo que no se podía vivir así, pero el joven no entendía de qué estaba hablando. El caballero añadió que ese logro solo pertenecía al valiente hombre y hechicero que había mencionado, pero el joven realmente no entendía qué había de malo en ello. Su homólogo le preguntó si pensaba que había silenciado a los estudiantes, y Hige respondió con curiosidad, preguntando si no era así. El cazador dijo que los niños también entendían que las runas del protagonista quedarían grabadas para siempre en la historia, y eso le impresionó. El hombre prometió asegurarse de que el nombre del señor apareciera en los libros de texto, y el joven se preguntó qué le hacía eso a él. El joven se dio cuenta de que se estaba apropiando de los logros del archimago de Francia y de la runa de las sombras de Pak So-hyun, y también recordó a los otros magos. También le preocupaba la increíble cantidad de dinero que esos sinvergüenzas se habían apropiado sin dudarlo un instante. Agarrándose la cabeza con las manos, el joven pensó profundamente, mirando al suelo, mientras el director seguía de pie frente a él. El francés y Pak solo querían salvar a tantas personas como fuera posible. Pero en cuanto al resto, era interesante cuánto les había pagado la